La fábrica del futuro tendrá solo 2 empleados, un hombre y un perro. El cometido del hombre será dar de comer al perro y el cometido del perro será cuidar de que el hombre no toque el ordenador. En un mundo en el que ya cada vez estamos más viviendo, en el que los ordenadores y las máquinas lo van a hacer todo, hay una pregunta que usted debe formularse. Ya lo sabe, aquí en Pensamiento Positivo creemos más en las buenas preguntas que en las buenas respuestas. Así que la pregunta es, ¿cómo me adapto yo a un mundo en el que prácticamente todo lo van a hacer los ordenadores, lo van a hacer las máquinas? Hay otra muy buena pregunta y es, ¿cómo me adapto a un mundo en el que Asia está tomando la batuta y está dirigiendo la escena mundial? Hoy en Pensamiento Positivo vamos a hablar de cómo todo va a cambiar. Es más, vamos a hablar de cómo todo, de hecho, ha cambiado ya. El sistema social y económico se está transformando a una velocidad vertiginosa. Y hoy en Pensamiento Positivo le invitamos a que comprenda este cambio para que pueda adaptarse. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Es usted de los que se pregunta quién se ha llevado su empleo? ¿Es usted de esos que piensa que no es tan importante dominar la tecnología? ¿Es usted de esos que piensa que esta crisis pasará? Pues bien, nosotros en Pensamiento Positivo creemos que esto no es una crisis, que esto es más bien un fenómeno, un cambio de era que se llama globalización y que ha venido para quedarse. Si quiere comprender por qué se llama globalización y por qué hay ciertos factores que hacen que nada vaya a volver a ser igual que antes, quédese con nosotros. Hemos llamado a varias personas para comprender este espectacular cambio de era y para poder adaptarnos. La primera de ellas, Julián Pavón, doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y que dice de sí mismo en la contraportada de su libro que hay 2 frases que le emocionan. Una, que nada humano me es ajeno, y otra, carpe diem. ¿Podemos vivir en el carpe diem, Julián, en un mundo que está cambiando tan deprisa? Precisamente porque está cambiando tan deprisa tenemos que vivir el carpe diem, pero sin perder de vista nuestra adaptación a los cambios. Por lo tanto, tenemos que compatibilizar una vida intensa en el presente, pero pensando también en qué necesitamos para el futuro, para un futuro que realmente es cada vez más incierto y más cambiante. Julián ha venido a hablarnos de su libro, que se llama China, Dragón o Parásito, ¿quién se ha llevado mi empleo? Es un libro, Julián, que sinceramente me ha dejado estupefacto. No sabía la profundidad del cambio que está teniendo lugar y este libro me ha ayudado a comprenderlo. Lo que además de estupefacto, te seré sincero, Julián, me he quedado un poco diciendo, ¿hay solución? Y mira que te lo pregunta el que dirige Pensamiento Positivo, ya es grave, pero realmente es ante todo este cambio que está sucediendo en el que Asia está tomando la batuta del mundo, yo, europeíto, que ando por aquí, ¿puedo hacer algo en mi día a día? Pues hay 3 dimensiones. Una que es personal y de la que hablaremos, que tiene que ver mucho con la ética, la actitud, los valores que realmente necesitamos para este cambio de era, y otros que nos trascienden, que son de carácter institucional. Ahí Europa está fallando, no está sabiendo responder a los retos del cambio de era. La toma de decisiones en Europa es un desastre. Estamos siendo incapaces de crear la Unión Federal Europea imprescindible. Porque realmente, bueno, pues el mundo se está configurando de otra manera. O sea, ¿qué tienen en común los BRIC y Estados Unidos? Pues millones de kilómetros cuadrados y cientos de millones de habitantes. BRIC, Brasil, India, Rusia, China. Mientras que realmente nosotros seguimos siendo pues polimorfos, o sea, realmente de hecho aquí un polimorfismo nacionalista, donde los alemanes, los franceses, los catalanes, los vascos, los españoles, seguimos aferrados a nuestro nacionalismo, incapaces de trascenderle y generar una respuesta a los desafíos globales que nos están presentando los BRIC y específicamente China. Eso en lo institucional. En lo económico, nuevamente Europa tiene que reaccionar unida frente a los grandes desafíos económicos y tecnológicos que se nos están presentando. Uno de los problemas, y después Enrique Dans nos podrá hablar de esto, pues es lógicamente que nosotros, Europa se está quedando fuera de las grandes empresas en Internet. Ni Facebook, ni Google, ni Microsoft, ni Amazon son empresas europeas. ¿Dónde están las empresas europeas de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Únicamente aparece ahí en el horizonte 20, que parece que realmente desde España trata de transnacionalizarse, pero bueno, casi es una anécdota. Y después está el tema de lo personal, donde realmente, bueno, pues ahí sí que creo que entra mucho en el tema de pensamiento positivo y donde tendremos que enfatizar la necesidad de rearmarnos éticamente. Pues a eso pasaremos a hablar dentro de un ratito. Estamos también con Enrique Dans, este libro que se llama Todo va a cambiar, que no solo le pueden encontrar en papel, editado en Deusto, sino que además Enrique lo ha colgado
para que cualquier persona lo pueda leer en Internet. ¿Es esto solo una pequeña muestra del cambio alucinante que la tecnología nos está trayendo? ¿Que una persona pueda colgar su libro en su blog a libre disposición de todo el mundo? Más que el poder colgarlo, que lo podríamos hacer en cualquier momento, yo creo que lo interesante es que lo puedas hacer y que la editorial esté de acuerdo contigo, ¿no? O sea, es el hecho de haber llegado a una editorial y haberle dicho que yo quería editar sin copyright, que yo quería editar con lo que se llama un copyleft, ¿no? Una licencia Creative Commons, que estén de acuerdo con ello, que tiren adelante con la idea y que efectivamente ganen dinero con ello como lo han ganado, ¿no? Porque es un libro que ha salido bastante bien, la verdad, en cuanto a ventas. Tú acabas diciendo tu libro que no solo todo va a cambiar, sino que todo ha cambiado ya. ¿De qué cambio tecnológico no se ha enterado el ciudadano medio que anda por la calle en España? Yo creo que hablamos de un cambio con una dimensión enorme, ¿no? Y a mí me encanta porque antes hablando con Julián la verdad es que aprendes siempre, aunque simplemente le pidas fuego, yo creo que aprendes algo. Y me ha comentado que es que lo curioso es que el mismo año que fueron pues los sucesos de Tiananmen o la caída del muro de Berlín, pues fue cuando Tim Berners-Lee empezó con el desarrollo de la web, ¿no? Que no me había dado cuenta, la verdad, de esa coincidencia temporal, ¿no? Y yo creo que son efectivamente sucesos con una trascendencia casi parecida, o sea, que realmente el cambio es brutal, es una dimensión enorme. Nunca habíamos dispuesto de una red de comunicaciones que invirtiese de tal manera el flujo habitual de la comunicación. El flujo habitual de la comunicación, pues la llave la tenías tú, que eras el que estás con el micrófono, mientras que tus oyentes no tienen un micrófono y tienen que llamar por teléfono y ver si, pues eso, si intervienen o no intervienen, ¿no? De repente ahora todos estamos en un plano de igualdad. Todos somos emirreceptores. Efectivamente, todos en cualquier momento emitimos o recibimos y estamos en un mismo plano, ¿no? Estamos en abc.radio, pasan unos minutitos de la 1 de la tarde, tenemos un número de teléfono 900-106-106, tenemos Facebook, el de Pensamiento Positivo, y el mío propio, el de Sergio Fernández. Tenemos un canal de YouTube, hacemos lo que nadie hace, estamos empeñados en dar y volver a dar. Así que grabamos todos los programas y los subimos a pensamientopositivo.org y a YouTube. ¿Que nos quieren escuchar? No hay problema, se pueden bajar el podcast, abc.es/radio. Lo tienen también en iVoox, para que se lo puedan llevar mientras hacen deporte, que se está convirtiendo en uno de los principales focos de atracción de Pensamiento Positivo. La gente nos escucha cuando va en el coche, cuando hace deporte. Y lo pueden bajar en iTunes, por supuesto, también. Tenemos un email, llámenos, escríbanos, nos encanta leerles. A veces tardamos un poquito en responder, pero siempre lo hacemos. infopensamientopositivo@gmail.com, y allí nos pueden hacer propuestas o hacernos sugerencias o simplemente darnos feedback. Si quieren saber más sobre cómo todo este cambio está influyendo en su vida, quédese con nosotros. Vamos a entrevistar a Enrique Dans y a Julián Pavón. Pensamiento Positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Vamos con la introducción al tema del día. Hoy vamos a hablar de dos libros. Vamos a hablar de uno que se llama Una nueva mente. Lo mencionamos en otro programa recientemente. Este libro para mí tiene muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que te contextualiza cómo está cambiando el mundo. Y Daniel Pink habla de las 3 A's y dice: Asia, abundante, automatización. Dice, Asia va a cambiar el mundo tal y como lo veníamos comprendiendo. Abundante, es decir, un mundo en el que cada vez es más barato fabricar productos y cosas físicas, necesariamente cambia las reglas del juego para todos. Y automatización, la broma que hacíamos al principio del programa. Un mundo en el que casi todo lo van a hacer las máquinas nos obliga a formularnos una pregunta, y es: ¿cómo voy a desarrollar una profesión, un trabajo, un aporte al mundo con sentido, con significado? La segunda idea del día de hoy la sacamos de este libro, que para mí es un libro de cabecera si quieres comprender cómo está cambiando el mundo. El libro se llama Funky Business. El apellido de los señores que lo escriben es impronunciable, así que no haré el ridículo en este sábado por la mañana en la radio. Y él habla de las tendencias. Estos autores hablan de las tendencias que van a cambiar el mundo. Dicen, viene el tsunami de lo barato, viene un mundo en el que domina la mujer, la evolución del término femenino se pasa a lo masculino, es decir, un mundo en el que todas las habilidades blandas cada vez son más importantes. Vamos hacia un mundo de solteros, vamos hacia un mundo de ciudades, vamos hacia un mundo diverso, afirman en Funky Business estos dos autores. Vamos hacia un mundo en el que Norteamérica, sigue estando por encima, al menos de momento, del resto del mundo. Habla de un mundo, ellos, en el que el comercio va a ser cada vez más emocional, donde la importancia del alma
en el comercio va a tener cada vez más importancia. De verdad es un libro clave si quiere comprender por dónde van los tiros en este mundo. Y por último, una idea para mí revolucionaria. Un mundo en el que estamos entrando, en el que todo sucede cada vez más rápido y el tiempo que media entre que pensamos algo y que eso se materializa es cada vez menor. Y en un mundo en el que sucede esto, hemos de formularnos muchas preguntas inteligentes. Una de ellas la he mencionado antes. ¿Qué significado, qué sentido aporta usted a la vida de otras personas? Arrancamos con la entrevista con Enrique. Ahora sí que sí. Podemos hablar un ratito con Enrique Dans, autor de este libro Todo va a cambiar. Cuenta en este libro, Enrique, que a mediados de los años 80, cuando él estaba en primero de carrera, su padre le hizo un regalo. A ti te hubiera gustado igual más que fuera un coche, pero cuentas que tu padre, como consecuencia de un dinero que ganó en una lotería, te regaló un ordenador. Que hoy no suena como muy habitual, pero por aquel entonces debía tener, ya te digo, cierto punto hasta exótico, ¿no? Sí, sí, la cara de la persona de la tienda cuando entramos mi padre y yo a comprar un ordenador era un poema, era como, pero ¿qué quieren qué? ¿Qué van a hacer con él? ¿Pero para qué empresa lo quieren? No, para casa. Y era rarísimo, vamos. Y eso cambió tu vida para siempre. Sí, o sea, yo creo que el enfrentarme a ese ordenador, pues como te enfrentas con un cacharro que no sabes usar, evidentemente, y que empiezas a autoenseñarte, ¿no? Y a formarte como usuario. La verdad es que estudié pues un par de cursitos de programación después, pero al principio no. Y un poco el cómo te enfrentas a eso y el cómo te metes en algo que estás convencido de que tiene muchísimas posibilidades y que se las vas viendo a lo poquito, ¿no? Yo creo que es algo, la tecnología es algo de retorno rápido en muchos casos. ¿De qué cambio garrafal nos ha dado cuenta el ciudadano medio? Es decir, ¿es necesario tener blog? ¿Es necesario tener email? Es que hay gente que todavía esto se lo pregunta, Enrique. ¿Qué pasa si no tienes todo esto? Pues que si te excluyes, la exclusión digital es peor que el ostracismo de los griegos, ¿no? O sea, cuando te condenaban al ostracismo, te condenaban a abandonar el poblado, ¿no? Pues si te excluyes de la tecnología, realmente estás condenándote a un sistema en el cual pues puedes contribuir muchísimo menos, pierdes un montón de ventajas potenciales. Estás, digamos que, condenándote a una vida menos relevante en todos los sentidos. ¿Hay una correlación, Enrique, entre el nivel de renta y el nivel de alfabetización digital? La hay, pero no es necesariamente cierto que sea así. Quiero decir, lo que más nos afecta en nuestro entorno cercano, sobre todo en España, no es gente que se excluye por no llegar en cuanto a nivel de renta para poder tener un ordenador o para poder... Es gente que realmente la causa mayor que se cita para la exclusión es gente que lo que dice es que no le interesa, que no lo ven claro, que no entienden la propuesta de valor de esta historia. ¿Qué recomendarías para alfabetizarnos digitalmente? Es decir, si tuvieras, imagínate que ahora hay una persona que nos está escuchando y dice, venga, va, me voy a poner las pilas, entiendo que el mundo no es como era, entiendo que necesito entender de ordenadores, que ya suena rara esta expresión, entender de ordenadores, ¿no? Pero ¿qué le recomendarías? ¿Qué debe conocer? ¿Por dónde debe empezar? Yo creo que hay que meterse desde un punto de vista muy práctico, tocar todo mucho y no tener demasiados miedos, ¿no? O sea, lo primero que tienes que pensar es cómo entra la información en tu vida. O sea, ¿tú qué haces? Pues lees periódicos, ¿cómo te informas, no? Pues seguramente hay muchas ventajas en informarte de muchas cosas a través de la web y en consolidarlas en una herramienta. Por ejemplo, pues un Reader, Google Reader, por ejemplo, es una herramienta que te permite consolidar tus fuentes de información e ir guardando aquellas que te han interesado. Simplemente coleccionar las noticias que te han interesado te va a dar una ventaja, y es que cuando quieras recurrir de vuelta a esas noticias y digas, ¿dónde leí yo esto que no me acuerdo, no? O que hablaba de no sé qué, pues tienes un sitio donde hacer una búsqueda, un cajón desastre ahí donde poder encontrar aquello que leíste y que te interesó, ¿no? Es una buena forma de organizarte, el cómo captas esa información, ¿no? ¿Qué más herramientas recomendarías para una persona que quiera alfabetizarse? ¿Por dónde debería empezar? Empezar por ejemplo, por tener todo aquello que le encanta, que le gusta, que encuentra en la web y que le parece algo que puede volver porque le ha gustado esa dirección web, no guardarla en los favoritos de su ordenador, guardarla en un repositorio online de favoritos, ¿no? En Google Bookmarks o en Delicious o una herramienta de este tipo, te va a permitir que desde cualquier máquina, desde cualquier ordenador del que tú entres, tus favoritos estén ahí y no estén simplemente, pues eso, en el ordenador que has dejado en casa o que tienes en el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hay herramientas que lo que hacen es un poco sistematizar la forma en la que tú te relacionas con la información que anda por ahí. Hablábamos antes de que te regalaran un ordenador y que eso pues te dio otra perspectiva del mundo. ¿Cuál sería ese regalo? O sea, un padre una madre que nos esté escuchando ahora y que diga, yo quiero hacerle ese regalo a mi hijo que le puede cambiar la vida. ¿Cuál sería ese regalo hoy, Enrique?
Es difícil. Yo creo que en este momento lo que te cambia es el momento en el que entras en relación con determinadas tecnologías. Seguramente la tecnología que más cambia en este momento la forma que tenemos de ver el mundo es el teléfono móvil, pero no como teléfono móvil, sino como ordenador pequeño, ¿no? Realmente. O sea, la idea del smartphone, el smartphone es en realidad un ordenador de bolsillo que, pues bueno, incidentalmente también sirve para hablar por teléfono. Pero si tú ves cómo lo usan los jóvenes, lo que más hacen no es hablar por teléfono. De hecho, solo llaman por teléfono en caso de emergencia prácticamente, ¿no? Sí. Pero lo que están es todo el rato utilizando datos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer si quieres que tus hijos pues se incorporen a esto? Pues hacer que se incorporen lo antes posible, ¿no? Y que empiecen a manejar tecnología de una manera que se encuentren lo más cómodo posible, ¿no? Que prueben, pues eso, con el smartphone lo antes posible, que empiecen a relacionarse con gente o a utilizarlo, pues de una manera que les resulte completamente natural, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que dice así, dice, si crees que lo tienes todo bajo control, es que no vas lo suficientemente deprisa. Alguien que esté escuchándonos ahora y que diga, yo creo que tengo todo más o menos bajo control, ¿significa que se ha perdido algo? Significa que de algún sitio le van a venir cambios que le van a afectar muchísimo y que seguro que no se ha enterado, ¿no? O sea, la velocidad a la que vamos es absolutamente demencial, pero es una característica del sistema. O sea, no te puedes quedar diciendo, pues me parece bien o me parece mal, o qué locura es todo esto, todo va demasiado rápido. Vale, pero es que por mucho que protestes no va a cambiar. O sea, hay que diferenciar lo que son cambios del entorno, de cambios sobre los que tú tienes capacidad de actuación, ¿no? Sobre la velocidad del entorno no tenemos ninguna capacidad de actuación. Sobre la aparición de una tecnología determinada, pues puede gustarnos, no gustarnos, protestar o no protestar, pero la tecnología va a tomar parte en ese escenario exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es aceptarlo como parte del entorno. Si muchas empresas hubiesen hecho eso, imagínate. O sea, imagínate que las empresas de música hubiesen entendido en el año 99 que Napster, que la tecnología P2P estaba aquí para quedarse, como después evidentemente se ha demostrado, ¿no? Pues se habrían empezado a adaptar en aquel momento en lugar de luchar directa y frontalmente contra ello, ¿no? Y hoy el día el mundo sería un poquito mejor y más tranquilo. Hablamos de innovación, en tu libro mencionas constantemente este concepto, y yo creo que esto que igual suena como a gran empresa, yo creo que es un concepto que hemos de bajar a tierra. Claro, el tema es yo, autónomo, o yo que tengo una panadería, o yo que tengo un pequeño negocio, ¿cómo integro la palabra innovación en mi vida? ¿Cómo la llevo a cabo? Sí, o sea, innovación es algo que tiene que ocurrir a todos los niveles. Yo creo que tiene que ocurrir a nivel individual. Absolutamente. O sea, como personas, en el entorno en el que vivimos hoy en día, estamos obligados a ser innovadores porque si no nos oxidamos, sencillamente. Entonces tienes que probar todas esas herramientas según se las ves utilizar a tus hijos o a los amigos de tus hijos, ¿no? Empiezan a utilizar una serie de herramientas, pues pruébalas tú. Pruébalas tú en tu entorno personal, digamos, hacer experimentos con gaseosa. Lo siguiente, experimentalas en tu compañía, en tu empresa, en tu panadería, ¿no? En tu camión. O sea, ¿qué pasa? Pues que lo que tienes es, pues, por ejemplo, una panadería necesidad de comunicarse con su público. Su público va y le compra pan, pero es que a lo mejor se pueden hacer otras cosas. Se puede abrir canales de comunicación, se pueden abrir canales para recibir encargos, para recibir opiniones, para recibir un montón de cosas, ¿no? Se puede abrir incluso, pues esos escaparates o cosas que en la red tengan una función, ¿no? Entonces lo que tienes que pensar es qué tipo de valor te puede dar a ti una tecnología que ha aplanado tanto la capacidad de relación. ¿Tú crees? El otro día lo mencionábamos en otro programa, Enrique, y hablábamos de la idea de que la tecnología nos está llevando a un mundo más democrático, es decir, está permitiendo que el que aporta valor a los demás se le conozca más y que aquel que no aporta valor a los demás, a otros seres humanos, también se le conozca más, con lo cual es más democrático en el sentido de que fluye más la información y sabemos verdaderamente con qué interlocutores, sean personas o sean empresas, estamos dialogando. Fluye mucho más y además no se pierde tanto. Es decir, antes, pues a mí me pasaba una cosa curiosa. Cuando me entrevistaban en la radio, la sensación que tenía es que, bueno, que podía hablar con muchísima libertad, porque realmente si alguien lo escuchaba, pues era algo que se iba con el viento y que poca gente me iba a venir 3 años después a decir, aquella vez en la radio dijiste tal. ¿Qué pasa ahora? Pues fíjate, yo ahora... Una cámara y subimos todos los vídeos. Exacto, estamos hablando aquí y esto queda en la red y queda en un montón de sitios y dentro de 3 años o de 5 me lo pueden evocar y me pueden decir, y aquí lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez más el cómo nos relacionamos con la información o con otras personas queda en algún sitio, en algún repositorio, en algún fichero log de algún ordenador, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me permite comprobar? Pues que la red se comporta, no sé, como el mar. O sea, yo si tiro muchas cosas buenas al mar, el mar me acaba trayendo cosas buenas. Si tiro basura, me acaba trayendo basura, ¿no? Cuanto más comparto, mejor me va.
Y creo que esto se va dando cuenta cada vez más gente. Y por lo tanto intentan aportar de una manera más directa, más sincera, porque saben que eso de alguna manera les va a volver a repercutir en lo positivo, ¿no? Fíjate, y esto entronca con la idea con la que arrancábamos al principio de esta conversación, ¿no? Y tú has colgado tu libro para que esté accesible a todo el mundo y está bajo este principio, ¿no? Cuanto más doy, más tengo. Efectivamente, o sea, lo que esperas con eso es que la gente te dé incluso pues ideas para nuevos libros, ¿no? O sea, ¿qué buscas? Pues buscas que un libro, una vez que se ha comercializado, ha pasado su ciclo de comercialización y ha estado pues en los kioscos, etcétera, etcétera, pues pueda ser algo que siga aportando a muchos niveles y en mi caso, sobre todo, que indexe. Es decir, que cuando tú buscas determinadas frases o determinados fragmentos en un motor de búsqueda, eso esté ahí, ¿no? Pero además permite una interacción directa y que si alguien pone un comentario, el autor aparezca y salte de la portada y pueda hablar directamente con él. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. Todo es, fue y será fuego vivo que se enciende y se apaga según su furor. La guerra es la madre de todas las cosas. Así que todo fluye, todo cambia. Ya lo decía Heráclito hace mucho tiempo, pero parece que estamos en un momento en el que todo cambia mucho más deprisa. Sí, efectivamente, la velocidad del cambio es absolutamente de locos, ¿no? O sea, las cosas, pues nunca habíamos vivido una época. Yo suelo decir que si un profesor como yo, ¿no? De hace pues unos cuantos, no sé, 50 años o un siglo, quisiese ver todo lo que yo he visto, pues tendría que haber vivido varias vidas encadenadas, ¿no? Es que va todo a eso, a muchísima velocidad. Hay unas frases que nos han encantado en tu libro. Todo lo que podía inventarse ya se ha inventado. Lo dijo el comisario de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Visionario, ¿eh? Un gran visionario. Sí, sí. Todo lo que podía inventarse ya se ha inventado. Dices también, recoges una frase que dice: no existe ninguna razón por la cual una persona podría querer tener un ordenador en su casa. Fundador, CEO y presidente de Digital Equipment en 1977. Tengo una cierta colección de frases de ese tipo, porque las utilizo muchas veces para despedir el curso, y le digo a los alumnos, a ver, toda esta gente que estamos citando aquí con esas frases, no os engañéis, son gente que en su momento eran influyentes, eran pues gente inteligente, sin duda, no es que fueran tontos, no, pero hoy estamos aquí pudiendo hacernos unas risas con esas frases, porque no fueron capaces de ver la magnitud del cambio. Y eso es lo importante. O sea, yo intento que mis alumnos sean capaces de ver la magnitud del cambio. ¿Hay alguna que te guste más que otras? A mí me ha hecho mucha... Dice, los aviones son juguetes interesantes, pero no tienen ningún valor militar. Un estratega militar francés, comandante de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la que más te gusta de todas estas que recoges? No lo sé, la verdad es que hay unas cuantas muy buenas. A mí me gusta mucho una que dice algo así como que la gente se va a aburrir de ver la televisión y que por eso la televisión no es competencia para el cine. Dice así, dice, la televisión no podrá conservar ningún mercado que capte después de los primeros 6 meses. La gente se cansará de ver una caja de madera todas las noches. Sí, imagínate. ¿Y eso por qué? Pues porque era alguien que estaba en el cine y decía, mi producto no, por favor, no está amenazado por esa caja. O sea, mi producto es pantalla grande, es precioso, no puede... Entonces esto pasa muchísimo. Y a mí el fenómeno de la disrupción tecnológica me encanta, porque además vas viendo que siempre aquel que recibe el impacto de la disrupción siempre se comporta igual, siempre lo menosprecia, hace burla, después lo intenta prohibir, intenta protegerse mediante el recurso a las leyes o cosas por el estilo, ¿no? Pero al final siempre pasa. Yo creo que hay otro concepto, Enrique, que también toda la tecnología ha hecho cambiar para siempre, y es el de la intimidad. El concepto de intimidad. Antes las personas teníamos intimidad, hoy con las redes es realmente complicado. Yo creo que el concepto de antes es la clave. Mira, acabas de decir, antes las personas teníamos intimidad, no es real. O sea, mucho antes vivíamos en pueblos muy pequeñitos y precisamente no teníamos intimidad. Todo el pueblo sabía lo que hacías, con quién estabas casado, si te iba bien o te iba mal, dónde trabajabas y cuántos hijos tenías, ¿no? Después fue cuando empezamos a irnos cada vez a ciudades más grandes y los pueblos empezaron a crecer y la intimidad, digamos, la privacidad apareció por accidente. Es un accidente histórico, es algo que aparece cuando el ancho de banda mental que tienes no te permite procesar toda la gente que tienes alrededor, que todos viven en pueblos pequeños. Bueno, de hecho, el manifiesto Clutrain, en cierto modo, habla de esto, ¿no? De que estamos volviendo a cómo era a cómo funcionaba todo esto mucho antes, ¿verdad? Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Así que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Sí. O sea, es evidente que hay muchos factores en las ecuaciones de poder que están dándose cuenta de que esto no es sostenible, no es fácilmente sostenible, ¿no?
Entonces yo creo que lo que están intentando, pues lo que vemos son presiones muy importantes, por ejemplo, de las estructuras tradicionales de poder para poder controlar la red, por ejemplo, ¿no? O sea, la red es un enorme vehículo de cambio, lo hemos visto, ¿no? Cambia a las personas, cambia a las empresas y cambia a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora lo que vemos son intentos de las estructuras convencionales por poder controlar esa red. Intentos que al final van a ser infructuosos, pero que desde luego mientras ocurren dan mucho la lata, ¿no? Bueno, yo lo que quería es hacer algunos comentarios, algunas de las cosas que se han ido diciendo hasta ahora, sobre todo por si tenemos que debatir, ¿eh? En primer lugar, en relación con el libro de Una nueva mente, hay un concepto con el que no estoy de acuerdo, ¿eh? Es que realmente estamos en la sociedad de la abundancia, ¿eh? Creo que vamos a un proceso de escasez, donde fundamentalmente la escasez se va a manifestar en las materias primas y como consecuencia fundamentalmente de dos hechos: de que nunca la humanidad ha crecido tan deprisa. Somos 1.000 millones más de personas cada 12 años, ¿eh? En el año 87 éramos 5.000 millones, en el año 99 6.000 millones, en el año 2011 7.000 millones, ¿eh? Y además a este ritmo de 1.000 millones de personas cada 12 años, ¿eh?, se suma el hecho de que un tercio de la población, 2.500 millones, están creciendo a un ritmo del 10%. Esto supone un agotamiento de los recursos naturales a un ritmo extraordinario. Se calcula que los principales metales como el cobre, el zinc, el níquel, pues les quedan menos de 100 años de vida con las reservas conocidas. Pueden aparecer otras reservas, pero realmente serían muchísimo más caras de extraer. Por lo tanto, ni abundancia ni más barato, ¿eh? Seguramente vamos a procesos donde habrá escasez y se producirán fenómenos de estanflación estructural, de crecimiento continuado de precios de, digamos, algunos bienes fundamentales, ¿eh? Por otro lado, o sea, nos encontramos con que a la referencia que efectivamente lo más importante que seguramente ahora tiene alguien entre manos es un smartphone, estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Fijaos que nunca ha estado todo el conocimiento del mundo en la palma de una mano. Ahora cabe todo el conocimiento del mundo en la palma de una mano. ¿Cuáles serán las sociedades que vayan a triunfar? Aquellos que sepan transformar la información, que es lo que está en el smartphone, en conocimiento. Y esa es la clave, y eso no es automático. Eso es lo más difícil de hacer. Transformar la información, que es lo que cabe en la palma de la mano, en conocimiento. Fíjate que realmente en un smartphone hay más tecnología que la que se utilizó en mandar un hombre a la Luna, ¿eh? Es decir, realmente en capacidad, digamos, de automatismos y electrónica, ¿eh? Entonces, bueno, pues realmente, de hecho, esto es un cambio radical, pero lo que tenemos todos en la mano es información. Lo que va a ser muy difícil es educar, ¿eh?, a que esa información se vaya transformando socialmente en conocimiento. Vamos a pasar a charlar un ratito con Julián Pavón y seguimos. A veces cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir adelante apostando por tus otras innovaciones. Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández. Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras en abc.es/radio, en iTunes y en iVoox.com. Y si lo prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández. Seminario intensivo Vivir sin Jefe. Tenemos el próximo ya listo para ti, el 3 y el 4 de noviembre. Un seminario en el que vas a aprender todo lo que necesitas para llevar tu vida personal, pero sobre todo profesional, al siguiente nivel. Vamos a trabajar sobre tus miedos, vamos a trabajar sobre tu plan de negocio, vamos a trabajar con herramientas de marketing que te van a permitir aumentar tu facturación de manera inmediata cuando acabes el seminario. Vas a conocer otros emprendedores que, como tú, quieren llevar su vida profesional y su negocio al siguiente nivel. Vente, tienes toda la información en pensamientopositivo.org. El precio, espectacular, 397 € si dices que vienes de la tribu de Pensamiento Positivo. ¿Dónde nos contactas? Pues muy fácil, en Sergio
vivirsinjefe.es. Y recuerda que te puedes traer un invitado completamente gratis y también que el seminario está garantizado por mí. Si no te gusta, si no cumple tus expectativas, te devuelvo el dinero. Vente, de verdad, es una experiencia alucinante. Te esperamos en Vivir Sin Jefe el 3 y el 4 de noviembre. Toda la información en pensamientopositivo.org. Pensamiento positivo, la propuesta. Y del otro lado del teléfono tenemos a Juan Carlos Cubeiro, amigo de la tribu de Pensamiento Positivo, enciclopedia con piernas. Juan Carlos, ¿de dónde sacas tiempo para leer tanto? Cada vez que abro mucho. Cada vez que abro tu blog me frustro un poquito más. Digo, alguien que saca tiempo de yo no sé dónde para leer todos esos libros. Bueno, es un disfrute como el que estabas diciendo ahora mismo, o sea que siempre hay que disfrutar con lo que hacemos. Claro que sí. Juan Carlos, hoy estamos hablando de cómo el mundo está cambiando con la tecnología, con Asia, de cómo estamos abandonando un modelo que era el capitalismo, estamos yendo hacia un nuevo modelo que es el del talento. Haznos propuestas para entender todo esto, Juan Carlos. Bueno, por supuesto el libro de Julián Pabón que estabais comentando, es un libro magnífico, se lee muy rápido, tiene claves que sorprenden. Julián es muy provocador en el mejor sentido del término, que es uno de los libros que evidentemente hay que leer. Yo recomendaría también el relativo a la motivación de Daniel Pink, porque nos enseña que la motivación precisamente tiene que venir de dentro, en la línea de Vivir Sin Jefe, lo que nos cuentas, y no tanto vivir de fuera, de pensar que tiene que ver con el palo y la zanahoria. Sí. Y por tanto la sorprendente verdad sobre qué nos motiva es un libro muy interesante también para entender el talento y lo que está cambiando. Y para ponernos en valor, que siempre es importante en el talento, yo recomendaría el del arte de cautivar de Guy Kawasaki, porque desde la modestia, desde la humildad, nos enseña a influir sobre otros, con lo cual también es muy importante en estos tiempos que corren. El arte de cautivar no lo he leído. Este es el de Kawasaki, es el del arte de emprender también, ¿verdad? También, sí. Y en inglés se llama Enchantment, o sea, encantamiento, pero aquí la editorial lo llamó el arte de cautivar, precisamente para seguir la línea con el arte de emprender. Yo creo que es mejor título todavía. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias y hasta otro día. Muchas gracias, Sergio, que vaya muy bien. Gracias, hasta otro día. Julián Pabón es autor de este libro que se llama China, Dragón o Parásito. ¿Quién se ha llevado mi empleo? Además de esto, tiene un currículum impresionante. Lo van a encontrar fácilmente en Internet. Pero nosotros queremos conocer un poquito mejor quién se esconde detrás de este nombre, detrás de Julián Pabón. ¿Y a quién hemos llamado? Pues ya lo saben, a Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Julián Pabón, que un día soñó con ser actor o ingeniero, desempeña hoy una labor estimulante que le aporta realización profesional y personal. Nacido en Ciudad Real, de su infancia recuerda la primera vez que le contaron el cuento de Caperucita Roja, el aroma del jazmín y los baños veraniegos en la alberca de la huerta en la que aprendió a nadar. Apasionado, hedonista, gran lector y melómano, le emociona la música, sobre todo la clásica de compositores como Haydn y Debussy. Le gusta caminar, la felicidad que aporta la calma y la armonía, el helado, el sabor del turrón en versión almendrada, y su lugar ideal está en el bazán, en el campo, entre viñas y olivos. Seguro de que el egoísmo genera infelicidad, si pudiera tener poderes elegiría ser una cigüeña, revivir una vida a la que está plenamente agradecido y repetir uno de los mejores momentos de su biografía, la apoteosis con salida a hombros tras dirigir en la universidad El romancero gitano de García Lorca. Sería un Humphrey Bogart en Casablanca por su irresistible capacidad de seducción, el príncipe que despierta a la bella durmiente con un beso. Su película favorita es Amélie, su ciudad Budapest, y su banda sonora corresponde al bolero Sombras. Consciente, como Gandhi, de que no hay camino para la paz, que la paz es el camino, vive inmerso en el dolce farniente de contemplar el vuelo de las cigüeñas durante el día, de las estrellas durante la noche, quizá anhelando un mundo en el que los humanos y los animales sean herbívoros e inmortales y vivan, por fin, en completa armonía. Así que eres tú, Julián. Bueno, yo creo que habéis captado elementos clave de mi ser, de mi biografía, de mi pensamiento y de mis sentimientos. Os agradezco muchísimo este regalo que me habéis hecho, ¿eh? Es un placer. Gracias a ti por venir. Oye, ¿qué te lleva a escribir? Siempre hacemos esta pregunta. ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Qué idea quieres compartir con todos nosotros?
Parte prácticamente de una experiencia que nosotros llamamos método inductivo en la universidad, ¿no? Que es de ir por una calle, que es la calle Bravo Murillo, que está entre la sede de CEPADE, la Escuela de Negocios de la Politécnica y donde yo vivo, que está por Plaza de Castilla, y entonces me voy dando cuenta de que sucesivamente iban cerrando boutiques españolas y automáticamente iban siendo sustituidas por boutiques chinas, que lo que hacían era emplear exclusivamente a chinos para vender productos chinos hechos por chinos en China, con lo cual realmente, de hecho, el desplazamiento del trabajo español estaba provocando creación de empleo para los chinos en España y para los chinos en China. Entonces, bueno, pues a este fenómeno le llamé el modelo parasitario chino, porque esto se acompaña con el hecho de que nuestro dinero, el que dejamos en las boutiques chinas, pues a través de los bancos chinos se canaliza hacia China, que está haciendo que en estos momentos tenga 3 billones y medio de dólares de reservas. El 40% de las reservas mundiales las tiene en un momento China, con lo cual se ha convertido en el banquero del mundo y está comprando el mundo. O sea, está comprando Latinoamérica, está comprando África, está comprando la deuda de los Estados Unidos, está comprando nuestra propia deuda y generando una dependencia mundial espectacular. ¿Y qué puede hacer el tendero de la calle Bravo Murillo ante este panorama? Es decir, en lo micro, porque en lo macro, bueno, tu libro deja los pelos de punta. Y en lo micro, ¿qué hace ese tendero? ¿Le queda alguna solución? Bueno, ahí, desde tu punto de vista, creo que realmente uno de los capítulos del libro se llama El decálogo de los intangibles, porque claro, la ventaja de los chinos es exclusivamente, prácticamente de precio. Sin embargo, los intangibles son mucho más, y realmente en España, en Europa en general, lo que tenemos que hacer es funcionar con intangibles. ¿Cuáles son los intangibles? Marca, diseño, calidad, tecnología, servicio postventa, empresariedad, internacionalización, innovación, excelencia en la gestión. Entonces, bueno, pues realmente una combinación de eso aplicada a la pequeña empresa, pues puede ser útil cuando realmente la forma de competir de los chinos hasta ahora es casi exclusivamente por el precio. Ellos no saben competir todavía en muchos sectores, aunque realmente van ganando terreno también en estos temas, ni por marca. Es decir, bueno, pues ahora están tratando de promocionar una marca que compita con Zara, que se llama Mulaya, pero hasta que llegue realmente, de hecho, a desplazar a Zara, imaginaos el camino que les queda, ¿no? Das por hecho que la desplazará. Bueno, es posible, porque al final realmente ellos están fabricando como Zara también en China. Es decir, realmente Zara, digamos, su gran ventaja competitiva en estos momentos son sus exhaustivos controles de calidad, su capacidad logística y después su excelencia en la gestión. Si eso realmente en algún momento China lo consigue aprender, y para eso están las escuelas de negocios, incluso españolas, que se ubican en China, hay que tener en cuenta que ahora la primera escuela de negocios de China, pues es una escuela asesorada por una escuela de negocios española, que realmente se ha aliado con el Partido Comunista Chino para enseñar a los empresarios chinos a competir con Occidente, en un maridaje un poco extraño, teniendo en cuenta, digamos, de dónde procede ideológicamente la escuela a la que me refiero, la escuela de negocios a la que me refiero. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, de hecho, entonces, claro, los chinos seguramente irán aprendiendo también a competir por intangibles, pero mientras tanto, ahí tenemos una gran ventaja, es decir, calidad, diseño, servicio por venta, proximidad al consumidor. O sea, realmente, de hecho, el chino, bueno, pues una de las ventajas que tienen las peluquerías españolas respecto de las chinas es que, digamos, es que te entiendes con el peluquero. Claro, y a las señoras les gusta hablar en español con la peluquera, y sin embargo con los chinos todo es como mucho más pasivo. En fin, ese tipo de intangibles, que realmente no tienen que ver con el precio, es lo que cada empresa tiene que identificar cuáles son sus fortalezas para competir con los chinos, que sabemos que en estos momentos lo único que realmente tienen como gran fortaleza es el precio. O sea, que cualquier competición a precio está sentenciada de antemano a perder. Prácticamente sí, o sea, yo creo que realmente, de hecho, además esto es, digamos, una tendencia universal, es decir, los países desarrollados tienen que aprender a competir por intangibles, pero uno de los grandes problemas de España es que España tradicionalmente no ha sabido en sus empresas competir por intangibles. Ahí tenemos, por ejemplo, incluso imágenes país que realmente están vinculadas a intangibles. La imagen de Japón está vinculada a la calidad, sí. La imagen de Alemania está vinculada a la tecnología, la imagen de Italia está vinculada al diseño, o sea, todo intangibles.
a qué imagen identificamos, con qué imagen identificamos en estos momentos España dentro de los intangibles. ¿Cuál sería? Pues realmente, de hecho, en estos momentos es muy pobre, o sea, es muy pobre. Es, digamos, una imagen, pues, digamos, que seguramente no se corresponde con la realidad, porque el tema de la imagen en ocasiones hace que realmente la realidad y la imagen no se correspondan. Pero España, pues, ha sido un poco el mundo de la chapuza, el mundo de la copia, el mundo del diseño no original, la imagen de la empresa seguidora, la ausencia de multinacionales que en los últimos 15, 20 años se ha ido, digamos, compensando con multinacionales importantes que han salido al exterior, pero realmente, bueno, no hemos sabido vender eso que llamamos la marca España, ¿no? Vinculada a importantes intangibles como marca, calidad, diseño, tecnología, servicio por venta, emprendeduría, internacionalización, etcétera. Me hablabas antes fuera de antena de que hace falta un rearme moral. ¿En qué consiste esto? Bueno, es que la crisis que actualmente estamos padeciendo tiene, digamos, una raíz moral. O sea, en estos momentos estamos viendo cómo... Es una crisis como consecuencia de la confusión de los valores. Exactamente. O sea, y ahí seguramente tenemos que volver a mirar a Oriente. Es decir, Oriente tiene grandes amenazas, pero también realmente es una fuente de sabiduría. Fijaos que... Cuando hablamos de Oriente hay tres corrientes de pensamiento que están condicionando el pensamiento oriental, específicamente el chino y el indio. Son el de Confucio, que realmente lo que predica es la armonía social. Confucio era un personaje que realmente ocupó puestos de mucha responsabilidad en los gobiernos de los emperadores chinos, y su preocupación era porque realmente la gobernanza tenía que ser una gobernanza fundamentalmente ética. Esto coincide con Platón. O sea, Platón, cuando nos habla de cómo se distribuía el mundo, decía que había tres clases de sociedades, ¿no? La sociedad de los militares, que él llamaba la sociedad de hierro, la sociedad de los mercaderes, que es la sociedad de bronce, y la sociedad de plata, que es la de los sabios. Y para Platón, ¿qué era un sabio? Un sabio era una persona que realmente aunaba conocimiento y bondad. Y entonces Platón decía, esos son los que tienen que dirigir la gobernanza, esos son los políticos que deben dirigir el mundo, los que, digamos, combinan conocimiento y bondad. Cuando la situación se trastoca y entonces son los mercaderes los que toman el poder o los militares los que toman el poder, el tema, digamos, no funciona. Y en estos momentos es que los sabios, en ese sentido de conocimiento más bondad, de conocimiento más ética, no son los que realmente tienen la gobernanza del mundo, sino que son los mercaderes. En estos momentos son los valores del mercado los que están sustituyendo a los valores del conocimiento de los sabios platónicos. Bueno, pues Confucio realmente estaba en esa línea con Platón, eran prácticamente además coetáneos, siglo V antes de Cristo prácticamente. Y entonces realmente, de hecho, pues Confucio tenía obsesión de la armonía social. Después estaba Lao Tse, que era la armonía con la naturaleza, que realmente en el Tao Te Ching, o sea, pues lo que plantea es esto, que el hombre tiene que tener, era, digamos, el primer gran ecologista del mundo, ¿no? O sea, es fundamental la armonía del hombre con la naturaleza. Y luego la armonía del hombre consigo mismo, que es Buda a través de la meditación. Bueno, pues realmente, de hecho, ahí tenemos una fuente impresionante de ética, ética universal, que además en estos momentos tenemos un gran desafío, que es que tiene que ser una ética laica, porque realmente la ética la hemos vinculado mucho a la religión. En estos momentos la religión está en retroceso, pero sin embargo la ética religiosa es necesaria, es decir, la religión está ejerciendo, aunque no sea religioso, un papel extraordinario desde el punto de vista ético en la sociedad, pero evidentemente la religión va perdiendo posiciones en relación a un aumento del laicismo. Entonces hay que reinventarse una ética laica que no va a estar nunca en contradicción con los grandes valores religiosos, pero que realmente no estar basada en el premio y en el castigo de un Dios que realmente te juzga por tus actos, sino tiene que ser mucho más humanista. Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Charles Darwin. Bueno, está claro, o sea, realmente, de hecho, antes en la intervención de Enrique Dans estaba clarísimo que realmente o nos adaptamos o morimos, es decir, no podemos ser neoluditas, es decir, los luditas sabéis que son los que seguían a Lut cuando trataban de destruir los telares mecánicos, porque realmente, digamos, se cargaban sus empleos. Esto me recordaba un poco ahora lo de la marcha de los mineros. No se puede parar ahí la historia, o sea, realmente lo que hay que hacer es adaptarse a esa historia, adaptarse al cambio. Cuando los mineros se preguntaban, y
mi hijo qué va a hacer sin la mina? Pues evidentemente lo que tienen que hacer es preguntarse precisamente qué va a hacer su hijo sin la mina. O sea, porque realmente el futuro seguramente no está ahí, o sea, está en otro sitio. Entonces el que no se adapta al cambio perece. O sea, la resistencia en estos momentos al cambio, la resistencia a la tecnología es inútil. O sea, puedes tratar de modelarla de acuerdo con tus intereses, de acuerdo con tu sensibilidad, etcétera. O sea, por ejemplo, yo creo que realmente se está produciendo un exceso en el uso de la tecnología. Tiene que ser seguramente más moderado. Creo que tiene que haber mucho más tiempo para la privacidad, para incluso pues la reflexión, para la meditación, para la introversión, y en ocasiones el exceso de comunicación, el estar hiperconectados, pues realmente de hecho hace que pues la tecnología resuelva problemas, que eso es una frase que me interesa mucho resaltar. La tecnología resuelve problemas, pero no da sentido a la vida. Y realmente, de hecho, lo que tenemos que hacer es conseguir que, de alguna manera, todo confluya hacia que también la tecnología dé sentido a nuestra vida. Oye, os lanzo una pregunta a los dos, Enrique, Julián. ¿Cómo adaptarnos? Tú antes me hablabas un poco me decías que querías seguir hablando del tema de la privacidad. Si quieres lo comentas ahora, Enrique. Pero me gusta esta pregunta como para ir cerrando el programa, ¿no? ¿Cómo adaptarnos? ¿Qué proponéis? ¿Qué propuestas hacéis? Tú hace un momento hablabas de los intangibles, hemos hablado de la adaptación, no sé. Yo te hablaría un poco de empatía como habilidad fundamental, ¿no? La típica inteligencia emocional que comentaba Goleman en su momento, ¿no? O sea, ser capaces de ponernos en el otro lado, en el lado de quien tienes delante, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre ahora en el tema de la privacidad que te comentaba. A ver, ¿qué pasa cuando vemos ahora a los niños, ¿no? Que efectivamente, pues los niños han crecido en un entorno hiperconectado. Desde que nacieron, pues disfrutan de una conexión permanente, siempre hay un ordenador o un teléfono móvil conectado a internet que funciona. ¿Qué pasa con ellos? Pues que si viven algo, si tienen una experiencia, si van a algún sitio, si consumen cualquier cosa y les gusta, lo siguiente que tienen es la necesidad de compartirlo, y si no lo comparten es como que no ha pasado y se frustran, ¿no? Y cuando vemos que se frustran, cuando tienen esa especie de ansiedad por desconexión, los criticamos y nos parece que están enfermos y nos parece que, oh Dios mío, es que se han pasado 3 pueblos y la tecnología pues evita que hagan otras cosas y tal, no disfrutan de la vida, no es verdad, no es real. O sea, no, simplemente viven en un contexto diferente y tenemos que verlos como fruto de un contexto que no es el nuestro, ¿no? ¿Qué es recomendable? Pues intentar entenderlos, ponernos en su lugar, ver qué pasa cuando efectivamente haces eso un par de veces, unas cuantas veces, ¿no? Y te metes en esa dinámica de compartición, cómo sientes y cómo experimentas las cosas, ¿no? Y yo creo que es lo fundamental, ¿no? Esa empatía. Bueno, a nivel individual, o sea, yo creo que de todas maneras ratificando las ideas de Enrique, o sea, creo que de alguna forma, por lo menos, es muy difícil ponerse en el lugar de las siguientes generaciones, pero mi generación seguramente echa de menos el que se estaba analizando demasiado la vida. Es decir, que realmente esa cantidad enorme de información que no se transforma en conocimiento y que se transforma en información basura, pues está haciendo que realmente, de hecho, pues no haya espacio para generar conocimiento en base a la información. Y entonces, bueno, pues de alguna manera tenemos que, sobre todo los que tenemos responsabilidad educativa, tenemos que transformar las cosas para que esa información se transforme en conocimiento. Yo, por ejemplo, soy rara avis en la Universidad Politécnica de Madrid porque en los exámenes les pido a mis alumnos que vayan todos con su ordenador personal y vayan conectados a Internet. Es decir, realmente, y eso, de hecho, dicen, yo les pregunto, ¿y cuántos profesores hay que hagan eso? Se les preguntaba a los alumnos que están en posgrado, y ellos me dicen, pues ninguno. O sea, de hecho, en una Universidad Politécnica de Madrid. O sea, porque realmente yo decía, oye, pero si es que ahora yo lo que quiero es que tengáis la chuleta universal. Antes realmente lo que tratábamos era de ver si enganchamos a un alumno copiando, pero que no. O sea, que la chuleta universal que tengáis a vuestra disposición, ¿eso qué exige? Pues que, lógicamente, el diseño del examen tiene que ser de otra manera. Ellos tienen toda la información en la mano, en un smartphone, y tienes que diseñar un examen para ver cómo transformar esa información en conocimiento. Es simplemente un ejemplo de cómo tienen que ir cambiando las cosas. Me alegra profundamente escuchar esto, porque si algo recuerdo de mi etapa universitaria era el profundo ridículo y la vergüenza ajena que sentía cuando había profesores que me exigían y que me evaluaban sobre mi capacidad de memorización. Y si hay alguno que me está escuchando, que sepa que siento vergüenza ajena. Así que me alegro profundamente de que digas esto y de que nos hayamos enterado de que hay un cambio que está viniendo. Gracias, Enrique, gracias, Julián, por habernos ayudado a comprender un poquito mejor cómo está cambiando el mundo, y estáis invitados a Pensamiento Positivo siempre que queráis.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de haber estado con vosotros. China, ahí yace un gigante dormido. Dejémoslo dormir. Cuando despierte, el mundo temblará. Napoleón Bonaparte. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Pensamiento positivo, el cierre. Hemos aprendido multitud de ideas en esta bonita mañana de sábado. Hemos aprendido que cuanto más comparto, más me devuelve la vida. Juan Carlos Cubeiro nos ha recomendado varios libros, China, Dragón o Parásito, La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva y también El arte de cautivar. Yo por mi parte les recomiendo también de Todo va a cambiar. Hemos aprendido que estamos viviendo más una crisis de valores que una crisis económica, que necesitamos un rearme moral en Occidente. Y hemos recordado esta bonita frase de Lampedusa: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Este programa ha sido posible gracias a un equipazo de primera que lo componen estas personas: Mónica Galán, Ada García Coc y Alberto Peña, Chavarino con la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato con las presentaciones, con las biografías con alma de nuestros invitados, y Andrés Triano haciéndonos la cámara y ayudándonos con la edición de los vídeos. En el control ha estado Daniel. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.